Amables televidentes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, por cumplir esta cita que ya es sagrada con nuestro canal Entre Ríos Televisión. Hoy, como todos los sábados, desfila en nuestro espacio un personaje importantísimo para nuestro municipio, para la historia de nuestro municipio, que hizo muchas cosas, que produjo desarrollo, que trabajó en nuestro municipio como constructor y, como lo dije anteriormente, mucha historia para Entre Ríos labró el invitado de hoy en nuestros personajes. El personaje de hoy, como lo dije anteriormente, importantísimo para nuestra historia, para nuestra construcción, la persona que fue jubilada en el municipio y está con nosotros. De antemano le agradezco a él la voluntad que tiene, el momento que nos regala, a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus nueras, todas las personas que estuvieron aquí con nosotros. El invitado que tenemos hoy es don Emilio Jiménez Yepes. Como lo dije anteriormente, historia en construcción para nuestro municipio. Don Emilio, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, Nicolás, le agradezco también la visita. Bueno, entonces, Don Emilio, a ver, vamos a iniciar hablando de su familia, sus hermanos. ¿Cuántos fueron? los hermanos fueron 12. Hombres, somos 3 nada más. Y el resto son mujeres. O sea que son 9 mujeres. 9 mujeres y 3 hombres. Don Emilio, ¿cuántos sobreviven de esa familia En actualmente? este momento han muerto 3. Han muerto 3 y sobrevivimos los hombres, estamos vivos todos 3. Las mujeres están vivas 6 de ellas. Bueno, todavía hay mucha familia, todavía hay mucha familia viva. Don Emilio, ese Jiménez, ese apellido Jiménez, ¿de dónde viene ese apellido? Porque me habla de los Yepes, de pronto Yepes hay bastante en Entre Ríos, Lopera, Pérez, en fin, pero Jiménez de pronto, esa familia, ¿de dónde llegó la familia Jiménez? Bueno, para decirle la verdad, pues yo no sé bien la historia de eso, porque me doy cuenta pues de mi papá y lo quise y lo queremos y en fin, pero en realidad pues el familiares acá dentro del pueblo no tenía. Solamente en Medellín sí vivían 2 hermanas de él, que ya murieron también. Don Emilio, me dice usted que fueron 3 hombres. Esos 3 hombres les gustó trabajar siempre como oficial de construcción. No, por ejemplo, Arturo, que es mayor, vive en Bello. Él le tocó trabajar en la carretera, esta carretera de San Pedro, acá Entre Ríos. Después se fue para Maravello y allá se colocó en Fabricato. Allá trabajó hasta que se jubiló y en este momento está inválido. Está totalmente inválido en la cama. Bueno, don Emilio, usted se casa con doña Elena Pérez. ¿En qué año fue ese matrimonio, don Emilio? Ay, Dios mío. Hay veces, a ver, usted cumplió 25 años de casado y si de pronto 35 años lleva ya. De ese matrimonio, ¿cuántos hijos? En el 45 se casó, ¿cierto? En el 57 me dice Eliana por allá, muchas gracias Eliana, que es la hija que también nos está ayudando con la información. Más de memoria. Pero nos vamos a acordar de muchas cositas interesantes, don Emilio, claro. De ese matrimonio, ¿cuántos hijos, don Emilio? De ese matrimonio son 6 hijos. Habemos 5 vivos y una peladita que murió pequeñita. De los 5 hijos, la que más brega le da es la menor, ¿cierto? Gracias a Dios que no, Nicolás. Don Emilio, también hay nietos ya. ¿Cuántos nietos tiene usted en la familia? En este momento hay 5 nietos. 5 nietos. Ave María, por Dios, se creció su familia, don Emilio. Sí, o sea que 2 de Rosalba, 2 de Carlos y 1 de Beatriz. Don Emilio, ahora sí vamos a lo que es la construcción. Usted se jubiló en el municipio. ¿Cuántos años trabajó usted con el municipio, don Emilio? 22 años. 22 años trabajó en el municipio. Durante todo ese tiempo usted fue el oficial de construcción, usted trabajó sobre todo en las escuelas, en los establecimientos de educación. Cuéntenos sobre todo en qué escuelas trabajó más o recuerda más el trabajo que usted realizó. Pues en realidad pues yo trabajé en todas las escuelas de las veredas. En todas me tocó reformar techos, reformar pisos y tal vez construir una escuelita completa en el Zancudo, por ahí para Rincón Santo. Una escuelita prefabricada.
Y esa escuelita como que la derribaron, la tumbaron y después me tocó trabajar en la otra que es actual hoy. Ah, la escuela actual. O sea, en Rincón Santo alguna vez hubo escuela. Sí, Sí. Que usted mismo la hizo y usted mismo le tocó de pronto tumbarla. exacto. Sí. No, no, a mí no me tocó tumbarla, pero sí me tocó mucha reforma de esa escuela. Ah, bueno. Ahora sigamos con la otra escuela, don Emilio. Enseguida sigue la otra de Zancudo, la allá donde le habla ahorita, que se la llevó un huracán que hizo muy fuerte, era de Ternid y lo elevó. Eso cayó Ternid por ahí hasta los 20 metros. No, fíjate que de pronto hubo heridos en ese. No, 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 afortunadamente no, no estaban los niños en clase. no estaban en clase, Ah, no, bueno, gracias a Dios. gracias a mi Dios. Bueno, y después ya me tocó reformarla y ya ponerle techo y el techo de nuevo y de teja ya, que en este momento está en esas condiciones. Don Emilio, pero usted no le tocó con tantas facilidades como ahora, que hay carretera a todas partes, que los carros nos llevan a todas partes. ¿Cómo era ese trabajo suyo, don Emilio, para ir a estas escuelas? No, no, cuando eso había que madrugar, más tardar a las 5:30 salía de aquí a la casa y por ahí a las 7 o 7:30 volvía. Eso era a pie, para todas partes a pie. ¿Y en alguna parte le tocó amanecer o quedarse 3, 4 días? Sí, por ejemplo, cuando estuve en el filo, que estuve haciendo una reforma allá sí amanecía yo y me iba los lunes y volvía los sábados. Ya toda la semana Me quedaba toda la semana por allá. viudo. Por allá nos daban la comidita. Don Emilio, de las escuelas de La Resaca, de Potosí, ¿qué historia nos recuerda? La resaca también me tocó reformarla, reformar el techo, reformar pisos. Y también me tocaba ir a pie, que en ese entonces era profesora doña Esperanza. Doña Esperanza Lopera. Ah, la hija de un César. Esperanza fue profesora en esos tiempos que nos tocaba de pronto irnos los lunes de aquí para allá juntos. Don Emilio, cuando usted llegó a trabajar con el municipio, esa escuela, por ejemplo, la Resaca que llamamos o de Potosí, ya estaba hecha, ya existía. Sí, sí, una escuela ya antigua, bastante vieja ya. Y de las escuelas del Peñol, ¿qué nos cuenta don Emilio? Y a ver, de las del Peñol, me tocó trabajar acá en lo que es finca hoy de estos loperas. De Miguel Ángel. Sí, me tocó trabajar mucho en esa escuela, añadirla o hacerla casi toda, mejor dicho, me tocó. La actual escuela. La que está así, en este momento la que hay. Ahí en ese sector no existió otra escuela nunca antes. No, ahí no había. La que siempre ha existido es esta. Esa siempre es la que ha habido toda la vida. O lo que hace pues que yo me tocó empezar a construir. Don Emilio, vamos a otra parte. Me contaba usted ahora que a usted le tocó mucho el empedrado de las calles del municipio. Entonces usted recuerda cuando las calles eran en tierra y después ese proceso de empedrar. Es cuando eso era así, tenía como ese proceso de empedrar que me tocó ahí en la entrada de Tururo hasta Calatrio. Y después por el Altico también me tocó esa calle del Altico, me tocó empedrarla. Y reformar mucha parte por acá en la calle Real, que cuando eso eran unas lajas grandes y hacían la cuneta como a media calle. Ah, la cuneta, el agua recogía no en el borde de la calle, sino en la mitad. Como a la mitad de la calle. También me tocó remendar mucha parte de esas calles. Y esta calle de acá, de la plaza hacia acá al Coliseo, que también me tocó casi construir eso con César Vázquez, construimos esa escuela de allí. Ah, la escuela. Eso le iba a preguntar yo también, don Emilio, porque hablamos de las escuelas de las veredas, pero no hablamos de las escuelas urbanas. Entonces usted con don César Vázquez le tocó hacer lo que es la escuela vieja, la escuela Miguel Antonio Roldán, aquí junto al Coliseo. Eso. Eso era muy demorado porque no había tantos recursos como tenemos ahora, don Emilio. Sí, no, todo era maluquito para trabajar, porque había que cargar material muchas veces a las espaldas, al hombro. Don Emilio, entonces, sí, bien, pues así, siga. Y también cuando empezamos a hacer esa escuela tuvimos que sacar todos los escombros de los muertos, porque como ahí era el cementerio viejo que llamaban. Oiga, es un dato, amables televidentes, que de pronto vamos recogiendo nosotros aquí con la charla con don Emilio. Aquí había un cementerio antes, y don Emilio lo acaba de decir, ¿dónde es el Coliseo actualmente? El cementerio antiguo que nosotros nos tocó sacar todo eso de allí.
Y cuando eso no había ni calle por acá, ni calle por acá. Ah, era un camino real, me imagino. Era un camino, Ni real, no no. había camino real. Ajá. Eso era, por aquí era cruzada la tapia del cementerio y hacía el cuadro hacia allá, hasta donde empieza la falda allá. Y, y una capillita había allá al frente, una medio capillita había allá al frente, digamos, donde es la entrada para la escuela. Sí. Ahí había una capillita. Y eso se tumbó y se tumbaron todas las tapias y ya empezamos a construir la escuela. Bueno, don Emilio, interesantes relatos, nos hace recordar muchas cosas de lo que fue Entre Ríos en esos tiempos. Amables televidentes, si ustedes nos disculpan, vamos a unos comerciales y más adelante volveremos con don Emilio Jiménez contándonos historias de lo que fue Entre Ríos, de la construcción de Entre Ríos, de la construcción de casas de tapia, de la empedrada de las calles, de la misma encementada o pavimentación de las calles que también don Emilio más adelante nos va a contar. Recuerden, Entre Ríos Televisión, televisión para ser vista en familia y los sábados con nuestros personajes. Y hablar precisamente del cementerio viejo, don Emilio, y hablar de los huesos que ustedes sacaban. Eso no era muy asustador, don Emilio. Eso sí, eso siempre era fastidiosito para uno, pero ¿qué se iba a hacer? Había que hacerlo. Eso lo íbamos amontonando ahí, después lo llevaban y en una fosa allá en el cementerio ya lo echaban allá, En lo que es el cementerio actual. sí, en el cementerio. O sea, hicieron osarios comunitarios, si podía decir. Sí, 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 si quieres, sí, era así. Eso lo íbamos recogiendo en empaques ahí y lo llevaban hacia allá. En ese tiempo, pues en ese tiempo no había bóvedas. Era la gente toda enterrada en el piso. No, pero siempre habían alguito de bóvedas también, eran poquitas, porque eso lo fueron haciendo con el tiempo, lo fueron haciendo. Pero sí habían calderos todavía. Pero yo creo que, si no estoy mal, yo creo que eso le hicieron una fosa grande para echar todos esos restos de acá. Allá en el cementerio, en el actual. Bueno, don Emilio, nos contaba usted el mantenimiento que se le hizo a la calle principal, a la empedrada del puente de la Turura aquí a la esquina. Entonces, en ese tiempo, la única salida para ese lado de allá era el puente que había ahí sobre lo que iba a lo que llamábamos nosotros el garaje. Eso es, sí, solamente. Y por el lado de donde don Bernardo Ruiz también había otro puente, pero ese era de madera. Ah, ese puente era por donde pasaban los novillos, me dicen a mí. Exacto. Pasaban los novillos de Que la venían de costa. Santa Rosa para acá. Pero ese puente sí era de madera, no era de cemento, sino de madera. ¿Usted recuerda esas manadas de novillos que pasaban por aquí? Ave María, lo recuerdo como Sí. si fuera hoy. Cuénteme de eso, dónde era la posada, cuánto tiempo se quedaban y por dónde continúan hacia Medellín. Vea, la posada, ellos amanecían por acá cerquita, como, no me acuerdo en seguridad, como en la finca que es hoy de este hijo de don, De don Bernardo Ruiz, no, de don Isaías. de don Isaías. Sí. Sí, en esas mangas depositaban ese ganado para amanecer ahí, y después volvían y cogían de aquí para el Peñol, y por ahí en el Peñol volvían y les tocaba amanecer, y seguían por Río Chico a llegar a San Pedro. Y por ahí. Bueno, don Emilio, pero usted nos contaba como con cierta alegría lo de los novillos. ¿Qué hacían los novillos en la posada en esa noche? ¿Les tenían comida, les tenían bebida o pasto? Los soltaban a un corral ahí, a una manga únicamente, y los animales podían tener que amanecer así. Don Emilio, había muchos ganados que pasaban y con zapatos. Sí, les ponían como unos zapatos porque se encojaban, y entonces les ponían como unos cueritos ahí amarrados, ¿saben? Los pies. Ese novillo, ¿desde dónde venía? Bueno, eso sí, no estoy seguro yo de dónde traían los animales. Lo cierto del caso es que Eduardo Pérez y yo traíamos panela de Santa Rosa, Sí. en esos tiempos de los novillos, y había que ver que se nos caía una bestia aquí y por ahí a los 20 metros caía otra porque el pantanero iba hasta la rodilla, oiga. Eso era horrible de los daños que hacían los animales. Sí, don Emilio, es que uno se imagina yendo por el camino viejo de aquí del puente que usted nos decía ahora, por el camino viejo, esos canelones tan impresionantes. Y horrible, eso era tremendo, pues, y hacían muchos inviernos y eso era horrible, era lo que había que trabajar con los pobres animales.
Bueno, don Emilio, vamos a hablar ahora de la construcción. Usted le tocó hacer muchas casas en Entre Ríos, muchas de tapia y muchas de material. Cuéntenos, de esas casas de tapia, ¿cuál recuerda usted? Bueno, la cuestión de las tapias sí no me tocó, es como de cuenta del municipio, ¿cierto? Sino particularmente. Pero, vea, por ejemplo, la casa de la esquina que voy es de Aníbal Uribe, me parece que es esa casa, Sí. adentro del Atico allá. Sí, señor. Esa casa me tocó hacerla a mí. Bueno, a ver, ¿cuál más sería? ¿Y cómo era el proceso ese de hacer las casas en tapia? ¿Cómo era eso? Es donde necesitaba uno un tapial, eso se llamaba un tapial, ¿cierto? Dos compuertas largas. Un cajón, formaba uno un cajón porque a los lados tenía dos compuertas pequeñas y a los lados anchas y largas. Y tenía seis costados, uno en las puntas y otro en el medio. Y unas agujas, llamamos eso, llamamos agujas. Sí. Uno cuñaba eso allá y aplomaba eso y dele para arriba. Don Emilio necesitaba mucho trabajador porque me imagino que era recoger tierra, era subirla hasta la tapia y era pisarla ya. Estaban tres trabajadores. Sí. Pues yo como oficial, el contrapisón y el zurronero. ¿El zurronero qué era el zurronero? Eso era un bonquito así de cuero. Sí. Eso lo llamábamos zurrón. Inclusive, el zurrón mío se lo regalé a la Casa de la Cultura. Ah, el zurrón suyo puede estar en la Casa de la Cultura. Y se lo regalé a la Casa de la Cultura que me lo pidieron de allá. Pero después que fuimos allá una vez, no estaba a nombre mío, sino que estaba de otra persona. Sí. Está bien. Ah, bueno, pero eso, pero entonces la gente, los televidentes, que son muchos, saben que el zurrón que hay en la Casa de la Cultura es de Emilio Mincho Jiménez. Sí. Óigame, don Emilio, entonces ya después fue la construcción de material. De material que ya, por ejemplo, en esta calle me tocó hacer esas casitas de donde vive César Vázquez, de donde vive la familia Alfonso Tamayo y donde vive Ernestuquio, o la familia de Ernestuquio Villa. Ah, y la que fue doña Leonor Villa, que vivió mucho y tiempo. La de Leonor, y la de Leonor. Esas casas les tocó. Tocaron hacerla a mí. Inclusive me mantenía yo desesperado porque cuando yo no tenía yo dónde vivir. Y la última que estuve haciendo aquí donde vive la familia de Ernesto, Sí. esa todo el mundo me decía que era para mí. Y yo desesperado, pues yo trabajando como si en verdad fuera a ser para mí. Sí. Y no me tocó. Ah, pero entonces las casas eran del municipio, ¿o Sí, eran? el municipio. Ah, ya. Y el municipio después las adjudicó. Esas fueron las primeras que el municipio fue adjudicando ahí. ¿Y usted en ese tiempo vivía en casa arrendada, pues? Claro, Sí. yo vivía en la casa arrendada. Vea cómo es la vida y no le tocó a usted. Yo vivía en Guanteros, en la casa que es hoy de Ana Rita, de la familia de Ana Rita Maya. Ah, Diana Rita Maya, sí, señor, en Guantera. Casada. Ah, claro. Y Pero me tocó a mí. no le tocó. Que vea que hay veces que uno trabaja para otro. Yo fui de malas con el municipio. No friegue. Ah, vea. De malas y de buenas, gracias a mi Dios. Tengo que agradecer también que siempre me conseguí esa jubilacióncita ahí, pero en otro sentido no. Usted en algún tiempo, pues ese tiempo de los 22 años que usted trabajó con el municipio, no fue continuo. Usted dejó de trabajar en algunos tiempos. Sí, yo dejé de trabajar cuando me echaron. Por ejemplo, Ah. cuando se retiró pues este señor. Y después tal vez otra vez me volvieron a retirar. Ves tú, no, es que yo había sido continuo y yo pues, había María, sí había trabajado en ese municipio hartos años, pero no, yo no fui continuo. Yo me estuve como 8 años por fuera una vez y después como 3 otra vez. Y después ya volví allá y ya por fin me jubilé porque un señor alcalde me mandó llamar, pero no me puedo acordar cómo se llama. Me mandó llamar y me dijo que él me necesitaba allá y yo no quería porque yo estaba construyendo por ahí. Ajá. Y entonces siempre fui donde él, porque ya me dio pena ir donde él y me dijo, usted va a trabajar conmigo, yo sé quién es usted. Ajá. Y entonces le dije, es que yo ya no tengo ganas de trabajar aquí porque a mí me han dado muy duro sin saber los motivos. Y entonces me dijo, no, conmigo va a trabajar y usted se va a jubilar aquí. Y gracias a mi Dios, eso fue los últimos días que trabajé. Don Emilio, en ese tiempo, en esas suspensiones que usted dejó de trabajar con el municipio, era muy difícil conseguir trabajo. No. De acuerdo a lo que usted hacía. No, muy No. abundante era el trabajo. Sí, Yo cuando qué bueno. eso no me faltaba trabajo. Inclusive yo como siempre trabajaba algo de carpintería también,
No me faltaba carpinterita, yo trabajaba por ahí por fuera y aquí trabajaba pues, hasta las 10 de la noche, todas las noches. Ah, bueno, entonces La vida fue dura, durita, pero no faltaba el trabajo, gracias a Dios. gracias a mi Dios. Bueno, ¿usted se jubiló en qué año más o menos y con qué alcalde se jubiló usted, don Emilio? Yo creo que eso está por ahí, que hará que unos 15 años, por ahí unos 15 años más o menos. ¿En qué año sería eso? Eso fue antecitos de los 90, en el 88, 89. Fue así, sí, más o menos. ¿Y con qué alcalde le tocó a usted jubilar? Con el señor alcalde Gildardo Gómez. Ah, Gilardo Gómez, que fue el último alcalde que hubo, pues, que nombraba al gobernador. Don Emilio, hay una cosa muy interesante y es que usted fue personero alguna vez de Entre Ríos. Cuéntenos cómo fue eso. La personería, pues a mí me fue bien, pues yo trabajé muy bien y no me fue mal porque yo no sé, aprendí cómo a manejar máquina y viajar a Medellín cada momento, a una cosa o a otra. Y no me fue mal en la personería, gracias a mi Dios. ¿Cuánto tiempo fue usted personero, don Un Emilio? año nada más. Un año. ¿Y le tocaba hacer qué Me precisamente? tocaba bregar los trabajadores, ¿cierto? O buscar, en fin, o echar como se dice, y pagarles y todo. Sí. Don Emilio, usted hablábamos ahorita anteriormente del proceso de la empedrada de las calles que le tocó a usted. Y más adelante le tocó quitar esas piedras, dañar el empedrado y echarle pavimento. No, no. Esas piedras se dejaban ahí. Ah, se dejaban Por ahí. ejemplo, en esta falda acá, se quiebra ese cementado y ahí están las piedras. Ah, el viejo empedrado del pueblo. El viejo empedrado del pueblo. Y entonces a usted le tocó pavimentar muchas calles aquí en Entre Ríos. No, demasiado no. Por ejemplo, me tocó, pero la hacíamos por acción comunal y el municipio nos ayudaba pues con cemento. Pero la hacíamos en días así que me quedaban a mí. Esta calle desde allá, la esquina, echamos hasta abajo, Hasta abajo. hasta la casa de la Londoños allá más o menos. Ah, de la Londoño, abajo donde doña Alcides Osorno. ¿Te recuerda otra calle que le tocó pavimentar, don Emilio? Por ejemplo, la calle principal, algo de la plaza. No, remiendos por ahí, que cuando eso se hace mucho daño, por ahí a cuatro esquinas, por ejemplo, resultaban unos daños horribles. Y me tocaba hacer los remiendos de cemento, pero así como pavimentar calle completa, no me tocó. Don Emilio, hay una pregunta que se me queda y de pronto la mustillo este micrófono ahora y es la avenida, el primer carro Entre Ríos, que usted recuerda, ¿cómo fue eso? Pues a mí me parece, si no estoy muy mal, el primer carro que me parece, pues no estoy con seguridad convencido de eso, pero me parece que era de Manuelito Monsalve. Sí. El primer carro que trajeron acá y por cuenta lo trajeron por ahí por el tierrero así, le dio mucha brega rimar con él. Sin carretera ni nada, como que se aparecieron aquí con eso. Sí, Prácticamente cargados, según... sí, Ajá. y después yo no recuerdo, después de ahí en adelante no recuerdo cuáles fueron los que siguieron. Cuando salía un solo carrito que iba a Medellín sí, con muchas bregas, y cuando se estuvieron pavimentando la carretera o arreglando esa carretera, pero no estoy seguro de qué carros eran los otros como compañeros de él, eran poquitos, serían uno o dos carros de acaso. Bueno, amables televidentes, personajes importantísimos que llegan a esta cita los sábados a las 6:30. Don Emilio, yo quisiera que usted, despidiéndose, le diera un mensaje a la juventud de Entre Ríos, a la gente de Entre Ríos. Un saludo. No podemos decir todavía de otras caritas que me tocó en Fondo Obrero. No, tranquilo, bien pues si nos queda algo tranquilo. Ah, verdad, es que es otra cosa que nos quedaba. Es la construcción del barrio obrero, donde hoy viven tantas familias, que de pronto a usted sí le tocó esa construcción. Y ya, por ejemplo, las casas primeras que me tocó construir a mí allá fueron las de donde vive la familia de Alfredo Roldán. Esas fueron las dos primeras que se hicieron. De don Alfredo Roldán, Y la otra donde vive la familia de Isidro. de Isidro Tobón. Sí, señor. Esas fueron las dos primeras que son de teja, ¿no es? Ah, sí, claro, ya las otras tienen otro material y son de plancha y todo eso. Y después de eso, ya me tocó construir, por ejemplo, la de Blas, seguir por el otro lado la de Don Gilberto, la de donde vive, ¿quién es que siguen seguido? De don Gilberto y un señor muchacho Palacio Peña. Exacto, esa Sí. también. Bueno, después ya, al otro lado, la de Argiro,
¿Y la de Luis Palacio? Palacio, la de don Bernardo Pérez, y de ahí para arriba la de Coco, la de donde vive la familia Emilio Pérez, Ah, don Emilio Pérez, sí. y la de Iván, Ah, y la de donde vive Murillo. todo el barrio obrero, mejor dicho, don Emilio. Pues no, siempre, pues, no fue todo enteramente, pero sí la mayoría de casitas me tocó construirlas a mí. Y en todas esas construcciones, lo que a usted le tocó, el trabajo que usted hizo, de pronto se nos queda alguna cosa por mencionar, que usted recuerde de pronto con cariño, una anécdota o algo antes de despedirnos, don Emilio. A ver, ¿cómo que será? Es que la memoria mía es tan mala. A ver, por ejemplo, me voy a volver iniciando el programa, a lo que iniciamos el programa. ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde era la escuela? Yo estudié primero en la escuela vieja, que era de Tapias, acá junto a la casa del difunto no, de este Francisco Francisco Ruiz. Palacio, Ah, Francisco Palacio. y aquí pues donde los granadillos que llaman. Ah, sí, 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 aquí. Ahí iba yo a la casa antigua, pues, de una escuela antigua de Tapias. Sí, sí, sí. Y ahí me tocaron los primeros años a mí con don Jesús Villa Jaramillo. Bueno, y más adelante, la escuela se llamaría Jesús Villa Jaramillo. Y con don Ignacio Villa. Y después, de ahí estuve un añito en un colegio con don Miguel Roldán, que era al pie de la alcaldía, ¿Dónde es la alcaldía hoy? donde es la alcaldía ahora. Don Emilio, ¿alguna cosita que se nos queda? De pronto algo que quería usted contarle a los televidentes. Pero qué más era. Pues, amables televidentes, yo quiero agradecerle mucho a don Emilio, a doña Elena, a su señora, a sus hijas, a toda su familia, el momento que nos regala. Quisiera tener personajes como don Emilio cada 8 días y lo vamos a seguir teniendo, amables televidentes. Nuevamente, muchas gracias, don Emilio, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, Nicolás, hombre. Esto me da pena porque hay muchas cositas que se le va olvidando a uno y hasta muy interesantes, pero se le olvida a uno todo ya estos años. No tenga cuidado, don Emilio, no tenga cuidado, don Emilio, que se le olvida a uno, o se le olvida a los niños cuando uno tiene 15. A cualquiera se nos olvidan las cosas y de verdad, me sentí muy complacido hoy con este invitado tan especial que tuvimos, amables televidentes. Dentro de 8 días será otra cita muy importante con otro personaje que ha hecho historia, que hace historia para todos los entrerrieños. Con la cámara de Freddy García estuvo Nicolás Agudelo y los invito para dentro de 8 días a las 6:30 a nuestros personajes en Entre Ríos Televisión. Y recuerden que Entre Ríos Televisión es televisión para ser vista en familia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.